vamos a tratar el tema de cómo hablamos con nuestros hijos de sexo, o hablemos de sexo con nuestros hijos. Lo primero que les voy a contar es que el ser humano es un ser sexual. Esto no tiene picardía lo que estoy diciendo, sino tiene ciencia. Nosotros, desde el momento que nos concebimos en la panza de mamá, ya tenemos un sexo determinado. Y ese sexo que está informado en el código genético penetra todas nuestras células. Por lo tanto, todas nuestras células son sexuadas. O son de nena o son de nene. Y eso hace que tengamos gónadas, o sea, testículos y ovarios, que tengamos hormonas. El varón tiene hormonas distintas a las hormonas de las mujeres. Eso significa que tengamos genitales diferentes, pero que también tengamos una forma de pensar, de sentir y de actuar distintos los varones de las mujeres. Igualmente, así nacemos, varones y nenas. Desde el momento de su nacimiento, todos, empieza una difícil tarea que es aprender a vivir humanamente. No es que no seamos humanos, pero obviamente el ser humano nace con necesidades, pulsiones que tienen que ser educadas, ¿no? Y así como aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos a comer, también aprendemos cómo es vivir nuestro sexo, o sea, cómo es vivir nuestra sexualidad. Esto quiere decir que si aprendemos todo, y la sexualidad también, alguien nos tiene que enseñar. Y aquí juegan un papel muy importante papá y mamá, que es el que nos enseñan desde hablar, desde los valores de la vida, desde quiénes somos los importantes, nos enseñan el amor y también nos deberían ayudar a caminar sobre los principios de nuestra sexualidad. Vamos a hacer una diferencia por las dudas que no lo aclaramos. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educar a nuestros hijos en el sexo, no quiere decir solamente hablar de genitalidad. Es importante entender esto que decíamos, que la sexualidad es una forma de vivir nuestro sexo. Quiere decir, cómo vivo yo mis relaciones, mis vínculos, como mujer, cómo vive él sus relaciones, sus vínculos, sus afectos, su forma de pensar. Miren, podríamos pasarnos todo el tiempo relatando las diferencias que muchas veces se complementan, ¿no? Entre cómo el varón piensa algunas cosas más racionalmente, más matemáticamente, cómo nosotros tenemos otra forma a lo mejor de mirar la vida. Eso también incluye la educación sexual. Por eso hay una forma de mirar a lo mejor la vida afectiva, la dimensión sexual de la vida afectiva. Hay otra educación en la dimensión intelectual. ¿Cómo? ¿El intelecto también tiene sexo? Sí. Nosotros con la inteligencia elegimos qué hacer con nuestra sexualidad. Por eso también educamos la dimensión intelectual de la sexualidad. Hay una dimensión social. ¿Cómo se vive el ser mujer o el ser varón en nuestra sociedad? Eso también tiene una dimensión social de la sexualidad, una dimensión cultural, una dimensión espiritual. Por eso es importante no pensar que el problema del sexo en los más chiquitos es cómo explicarles cómo se hace un bebé y en los más grandes cómo evitar que se embaracen. La sexualidad es mucho más amplia, es poder enseñarles cómo a través de la vida sexual uno puede ser feliz amando y planificando su sexualidad. Esto es lo que vamos a proponerles. A mí se me ocurrió plantearles cuatro pasos para pensar como papis cómo nos paramos para educar a nuestros hijos. El primer paso, lo puse así, o el primer momento, se llama mi sexualidad. El hecho de decir, nosotros tenemos que, cuando vamos a hablar de sexo con nuestros hijos, plantearnos qué nos pasa a nosotros con nuestra sexualidad. Si hemos tenido una infancia donde nuestros padres no han hablado del tema, donde el tema ha sido tabú, donde el tema ha sido temeroso, ¿no? Donde a lo mejor aprendí las cosas de la sexualidad o de la vida o del amor o de la pareja por un amigo, por una revista, los aprendí de grande, los aprendí en un momento que lo viví como algo traumático. Es muy probable que esto, que aunque hoy ya no lo vive igual, me quede como un resabio dentro, que cuando mis hijos tengan expresiones de su sexualidad, etapas naturales de su sexualidad, yo responda de una manera
que hasta me sorprenda, pero tiene que ver con mi historia pasada. Por eso algo que les propongo a los matrimonios, a las parejas, a los papás, es charlar un poco con su pareja antes de empezar a hablar de educación sexual con los hijos, de cómo vivimos nuestra sexualidad, qué traemos de bagaje, de historia, ¿no? Podría contarles miles de ejemplos, miles, ¿no? Por ejemplo, una señora una vez en el norte del país me decía que ella se había casado muy jovencita y que ella recordaba que su mamá le decía que cuando veía una parejita que se besaba, la mamá decía, ¡ah! Y después esa chica viene embarazada. Y ella por mucho tiempo creyó que los hijos se hacían con el beso, porque asociaba la frase que la mamá le había dado. Ella descubrió de grande, o de más grande, cómo se hacía un bebé. Para ella siempre esta idea había sido una idea distinta. Digo, qué bueno que es charlar cómo aprendimos el tema de la sexualidad. Y muchos de nosotros es seguro que nuestros hijos, para evitarle lo que nosotros tuvimos, tendríamos el coraje de sacar de ahí el hablar con ellos para que no vivan a lo mejor la situación que vivimos nosotros. Por eso es bueno recordar. Recordar cómo nos sentimos hoy con nuestra sexualidad. ¿Qué nos pasa? ¿No? Si estamos peleados con nuestro cuerpo, con nuestros deseos, con nuestros vínculos amorosos, es probable que a lo mejor la sexualidad se convierta en un problema. Si para mí hoy la sexualidad es un problema, es difícil que yo le transmita a mis hijos los valores o los caminos positivos que la sexualidad me puede ofrecer. Por eso invito en esta parte, yo pondría el acento para después cuando viene la segunda parte para que ustedes charlen, en que como pareja, como grupo, como amigos, trabajemos la idea de cómo estamos, cómo vivimos nosotros la sexualidad. Siempre me acuerdo de un sacerdote me decía una vez, el problema de la sexualidad es que uno cree que es un problema. Si uno piensa que la sexualidad es un problema, ya empezamos mal. Y yo dije, qué buena frase para empezar a entender que la sexualidad es como todo en el ser humano. Depende de cómo se viva, puede ser positiva, promotora de la dignidad, ayuda a la autoestima, te hace sentir más mujer y más hombre, o te degrada, te envilece, te destruye o te viola. Entonces, miremos nuestra historia. Y antes de pensar qué vamos a decirle a nuestros hijos, yo los invito a que piensen cuáles son sus miedos. Porque muchas veces no educamos en valores, sino en miedos. Tengo miedo que le pase algo. Si es chiquito, tengo miedo que abusen de él o de ella. Si es más grandecito, tengo miedo que se embarace. Que ella se embarace. Que a él lo atrapen, ¿no? Tengo miedo que se droguen. Tengo miedo que lo lastimen. Entonces, desde el miedo, pongo todas las prohibiciones. Pongo todos los peros. No me animo a pensar lo bueno de nuestra sexualidad para transmitirle valor y que él después aprenda con la vida aquellos peligros o aquellos riesgos que la sexualidad tiene. El segundo momento es informar. Lo puse así porque no sé ya cómo hacer para que los papás se animen a hablar con sus hijos. A veces los papás encuentran una excusa diciendo que el chico no pregunta. Y yo digo, eso es una excusa, porque en realidad los chicos naturalmente preguntan de todo. Hay una etapa cuando ellos son chicos que preguntan desde la muerte, la vida, el por qué las estrellas, el cielo, todo preguntan. No tienen ningún miedo a preguntar. ¿Saben cuándo dejan de preguntar sobre sexo? Alrededor de los 6-7 años. ¿Y saben por qué dejan de preguntar? Porque se dieron cuenta que en casa de eso no se habla. Por eso yo los invito a que este segundo momento, que es informar, sea poder hablar, empezar nosotros, iniciar nosotros, hablar primero. ¿Cuándo? Desde siempre. ¿Dónde? Donde sea, cuando se dé la oportunidad de poder transmitir esto. ¿Quién de los dos, papá o mamá, porta, el que pueda, el que esté en el momento que se suscita una situación donde yo puedo decir algo referido al tema? ¿Desde qué edad o a qué edad? No esperen, porque tengo un matrimonio que una vez ella me decía, la mujer me decía,
¿Por qué no le decís a mi marido que hable con el nene? ¿Sabe qué edad tenía el nene? 15 años. Y todavía el padre no había encontrado el momento, la edad adecuada. A veces tengo familias que me dicen, no serán muy chiquitos. Y mientras tanto miran dibujitos de una violencia y de una agresividad, para eso no se preocupan. O a veces miran el televisor y escuchan que desapareció la nena tal, o que mataron a palos a fulano. De esto no nos preocupamos. Y tenemos miedo de hablar de algo tan nuestro como la vida, el amor y la sexualidad. Por eso no hay un tiempo, no hay un momento. Puede haber un lenguaje adecuado, puede haber una profundidad adecuada, pero hablar tenemos que hablar nosotros primero, porque si no, a partir de los 6, 7 años los chicos no preguntan más. Porque los chicos entendieron que de esos temas en casa no hay que hablar. Usar un lenguaje como, a ver, un lenguaje sencillo, el que estás acostumbrado a explicarle. No necesitas algo demasiado rebuscado. A veces la gente me dice, yo necesitaría comprar un libro. Bueno, el libro es una herramienta, pero no van a suplir tus palabras, porque tus palabras son las que le llegan a él con un lenguaje llano, sencillo, con el lenguaje habitual del cuerpo. Hablar positivamente del cuerpo, hablar positivamente de la sexualidad, ¿no? Esto de, a ver, les quiero poner en ejemplos. Cuando uno escucha que a lo mejor alguien tuvo un embarazo precoz o a temprana edad, o cuando alguien tiene muchos chicos y entonces se escucha por ahí, mirá, cómo son tan irresponsables, mirá qué mal, o alguien que se enfermó por una enfermedad sexual, y viste, esto te va a pasar porque el que vive la sexualidad se enferma. A mí me parece que asustar no ayuda a vivir una sexualidad responsable. Por lo tanto, hablar bien de la sexualidad implica mostrarle lo bello, ¿no? Para que después, es cierto que uno puede subrayar aquellas cosas desagradables. Y lo cuarto de este punto de informar es que uno puede usar los medios de televisión, las circunstancias. Por ejemplo, se embaraza un familiar, ¿no? Una prima, una cuñada, una tía, una perrita. Uno a veces con la naturaleza puede enseñar algunas cosas. Claro, yo puedo no mirar eso, puedo obviar. A veces tengo mamás que me dicen, ¿cuándo puedo empezar a hablar con mi hijo? ¿Qué edad tiene su hijo? 7 años. ¿Y tiene algún hermanito? Sí, tenemos 2 más después de él. Digo, ¿y no aprovechó sus embarazos para hablar por lo menos del comienzo de la vida, de lo que pasa dentro de la panza de la mamá cuando el bebé crece? Y él no preguntó. Pero yo no tengo que esperar que él pregunte para esas cosas. Muchas de las cosas, él tampoco va a preguntar cómo se lee. Es probable que yo le enseñe a leer antes que él me lo pregunte. Bueno, entonces es importante usar los medios de la televisión. En vez de apagar la televisión, yo puedo aprovechar la televisión para preguntar, para ver qué opinan, para ver cómo lo viven ellos, lo que estamos escuchando. El tercer tiempo es, uno puede informar más o menos objetivamente. Por ejemplo, el chico puede preguntar, o la nena puede preguntar, ¿qué es un aborto? Y uno puede decir, una mamá que no quiere tener a su bebé, o una mamá que se saca el bebé, o una pareja que no quiere tener al bebé, o una pareja que perdió su bebé de forma natural. Eso es una información. Ahora, yo a esa información le tengo que agregar un sentimiento, porque no educamos solo con las ideas, sino educamos con el corazón. Y cuando uno le pone corazón a lo que está diciendo, ayuda a que el chico pueda entender si lo que dije es algo serio, algo divertido, algo grave, algo lindo o algo feo. Pueden hacer la experiencia, miren, es fantástico. Si ustedes cuando un chico pregunta algo, le contestan solo la pregunta y lo miran, él se queda mirando como diciendo, ¿y? Ahora, si ustedes después que terminaron de contestar, por ejemplo, ¿es verdad que los bebés mamá están en la panza y comen cuando vos comés? Sí. Por ejemplo, ese sí quiere decir es verdad. Ahora, si yo digo sí, ¿vos sabés qué lindo es saber que mientras yo como, le estoy alimentando al bebé? ¿Cómo inclino la balanza cuando pongo un sentimiento a que el chico vea que esto es bueno? No estoy juzgando
criticando, simplemente estoy ayudándole a transmitir los valores. Cuando encuentro que una pareja, un hombre y una mujer se van a vivir juntos porque quieren formar una familia y van a tener hijitos y van a estar juntitos para... Si el chico empieza a preguntar cómo se hace un bebito y yo me pongo tensa, dura, o me parece que la pregunta me va a llevar a que le tengo que contar algo más y eso ya me dispone mal, él va a percibir la dificultad. Si yo una vez que le cuento qué lindo que es hacer un bebé, qué lindo que es estar con papá, qué lindo que es abrazarnos, besarnos y cuidarnos, esta forma de contárselo hace que el chico no entienda qué es lo que pasa, pero perciba que en mí esto es positivo. Y entonces empieza a entender que la sexualidad no es ese tabú, esa cosa misteriosa o esa cosa fea que a lo mejor un compañerito le cuenta. Cuando son más grandes, es más difícil ya contarle un cuento rosa si esto tiene vetas no tan lindas. Por ejemplo, es verdad que si tengo un adolescente y tengo miedo que precozmente inicie su vida sexual y que precozmente se contagie de enfermedades de transmisión sexual y que precozmente quede embarazada y no pueda asumir ese embarazo, tengo que contarle esto. Pero primero tengo que contarle por qué yo me gustaría, como papá y como mamá, que esto sucediera dentro de una estructura como pareja, como familia, que qué lindo que es tener un niño en otras condiciones. No sé si se entiende. Con los sentimientos ayudamos a gustar estos valores que les queremos transmitir a nuestros hijos. Y el cuarto momento, para que recuerden y después van a ir repasando, el cuarto momento es evitar algunas cosas. Y hay que evitar algunas cosas en la educación sexual. Miren, la primera es un monólogo demasiado largo. Sobre todo los adolescentes. Cuando uno quiere hablar de sexo con los adolescentes es importante no hacer un discurso todo junto, todo corrido, porque yo siempre digo que ellos parece que tuvieran puesto un Walkman, ¿no? O auriculares. Y cuando uno termina de darle el monólogo, yo dice, ¿terminaste, papá? Bueno, ahora me voy. Tratemos de entrar en diálogo con los adolescentes, en los momentos más oportunos. Ustedes saben cuando ellos están más vulnerables. Hay momentos en que es imposible hablar y hay momentos que yo puedo provocar una situación para hablar. A veces sentados tomando mate, a veces en un viaje, a veces en una salida ocasional, a veces caminando para ir a buscar algo, a veces uno no mirándose a la cara, porque cuesta a veces hablarle a los hijos mirándolos a los ojos. Cuando estamos caminando juntos uno puede empezar a decir algunas cosas que no se anima cuando el hijo te mira de frente. Evitar el autoritarismo, esto es así porque yo lo digo. Negociemos, sobre todo con los adolescentes, negociemos. ¿Por qué te lo digo así? Dar razones de por qué nosotros creemos que es mejor esperar, que es mejor no tomar alcohol, que es mejor no drogarse, pero démosles razones. Ustedes me pueden decir, son obvias las razones. Pero a ver, miren, yo siempre voy a hacer una pequeña propaganda. ¿Ustedes se preguntaron por qué Coca-Cola sigue siendo propaganda de Coca-Cola si todo el mundo toma Coca-Cola? Por las generaciones futuras. Porque usted puede comprar Coca-Cola, pero el que nace hoy tiene que aprender que tiene que tomar Coca-Cola. Entonces tenemos que seguir haciendo propaganda de Coca-Cola. Esto es lo mismo nosotros con la educación. No puedo dar por sentado que está sabido. Es un niño, es un adolescente, tiene 14 años. La vida lo llena de información. Dele usted su palabra. Pero no con el autoritarismo de que esto está cerrado, sino con la posibilidad de que podamos dialogar el valor. Para mí es importante el respeto al prójimo. Y el chico les puede decir, para mí es importante hacer la mía. Bueno, a ver, discutamos por qué para mí es más importante cuidar al prójimo y para vos es más importante hacer la tuya. ¿Se entiende? No mentir, sobre todo en los más chiquitos. A veces les contamos cuentitos para que puedan entender y para que nosotros podamos zafar. No le mientan.